Hello, everyone. We're going to start the final presentation of the final report of the independent panel to elect candidates to Inter-American System of Human Rights. As now I'm going to be doing is just some housekeeping remarks in English and then in Spanish, and this is the only time that that's going to be happening. Then you will be benefited by the simultaneous interpretation that we have in front of you. So first thing, we have food outside. Feel free to have some, but remember that we respectfully request everybody to not leave the room only after the event is done, just for a matter of respecting the panel members. Please, if you have food or you have plates or napkins or whatever, make sure to take that garbage outside to make sure that the room is clean. And regarding simultaneous interpretation, you should have QR codes in front of you. We print enough, but not that much to respect the environment. So the only thing that you need to do is to scan the QR code that is in front of you. Make sure to use your phone or your laptop and have your headphones already connected, because otherwise the sound's going to come out. It could be disruptive towards the panel. En español rapidito, muchas gracias a todos por venir al panel. Voy a hacer unos remarks generales logísticos del día de hoy. Lo primero es que tenemos comida afuera. Solamente recuerden no salir del salón a menos de que ya se haya acabado el evento. Por favor, si tienen comida enfrente de ustedes, pueden por favor botarla para garantizar que el salón esté limpio. Y en relación con la interpretación simultánea, lo único que tienen que hacer es escanear los códigos QR que tienen frente a ustedes. Tenemos suficientes, se los pueden ir pasando. Lo que tienen que hacer es tener su teléfono o su computadora y conectarlos a sus audífonos. Asegúrense de tener los audífonos ya conectados al equipo, de manera que el sonido no salga de allí. And without further delay, I just want to introduce briefly the moderator of this panel, who is Professor Claudia Martin, who is the co-director of the Academy on Human Rights and Humanitarian Law and professional lecturer in residence at American University Washington College of Law. In this role, Professor Martin serves as the co-director of the LLM in International Human Rights and Humanitarian Law and co-supervised the academic coordination of the Advanced Studies Summer Program in International Human Rights, what we're doing now, and the Inter-American Moot Court competition that just happened last week. Additionally, Professor Martin is the co-founder and member of the Secretariat of G-Equal, a campaign that focuses on the promotion of gender parity in international courts and bodies. So, without further delays, Professor Claudia. Muchas gracias, Gabriel. Voy a hablar en español. La moderación va a ser en español. Algunos de los integrantes del panel van a hablar en inglés, que así para quienes necesitan traducción, para que estén atentos y atentas. Quería empezar diciendo que agradecerles mucho que el interés por estar aquí para conocer cuál es el informe final del panel de expertos que evalúa a las personas candidatas que van a competir en las elecciones para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que van a tener lugar a fin de junio. Antes de pasar a hacer la evaluación, queremos reconocer a la delegación de la Unión Europea, que este año ha contribuido financieramente y aparte también, ha contribuido en apoyar el trabajo que hace el panel por muchísimos años, que así estamos muy agradecidos con Despina y Claire, que I hope that you understand what I say, y queremos comenzar este evento dándole la oportunidad a Claire Fitzgibbon, que es the Head of Political Section here en la delegación, para que nos dé unas palabras iniciales. Thank you so much. Claire, I should have spoken English, sorry. No, thank you, and my apologies. I'm going to speak in English because my Spanish is not up to the task, I'm afraid. And I'm also the least important and least interesting person you're going to hear from today, so I will keep it very, very short. So distinguished members of the panel of independent experts, Professor Martin, faculty and students and colleagues. As Professor Martin mentioned, my name is Claire Fitzgibbon. I'm the head of the political section at the European Union delegation here in Washington, DC. We are delighted to have been able to support some of the work done by the independent panel of experts. And I'm really pleased to have an opportunity just to say a few brief opening remarks and maybe say a few words about the value that the European Union places on promoting human rights in Latin America and the Caribbean, and indeed the work of the independent panel of experts. I want to first thank, though, American University Washington College of Law for hosting this event and for the opportunity to be a part of it.
I particularly want to thank Professor Claudia Martin and Mosey Figueroa for initiating the conversation with the European Union delegation on the work of the panel, which ultimately led to our support for this workshop. So we're really grateful to you for starting that conversation and to bringing us to where we are today. As many of you will know, the European Union really emphasizes the value of human rights, recognizing their importance in promoting democracy, stability, but also security and prosperity. Our commitment to human rights is reflected in our relationships around the world, and in particular with Latin America and the Caribbean, where we especially focus on strengthening democratic institutions and rule of law. And the Inter-American human rights system is a crucial partner to us in that effort. So we are delighted to have this opportunity to support the independence and the effectiveness of the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights. In Latin America more broadly, we work to promote human rights in our relationships through political dialogue, through our development cooperation, by supporting human rights defenders and civil society organizations. We especially focus on challenges such as impunity and restrictions on freedom of expression, working alongside our partners to address those issues. Our commitment to human rights in Latin America and indeed the wider world, it's not just a moral imperative, it's a strategic one. Often in international relations, there can be this sort of debate between the importance of values and the importance of interests and weighing up one against the other. We don't see it that way at all. They're one and the same as far as we're concerned. By promoting human rights, we're promoting stability, security, and prosperity. And protecting and promoting our own values and principles. Human rights are essential to the kind of world that we want to live in, and that's why it's so important to us that they are central in all our external action. So we look forward to continuing our work with the Inter-American human rights system, with governments in the region and with civil society and human rights defenders, and hopefully looking around this room, perhaps someday with some of you. So without further ado, I'll hand back over to the panelists. And once again, delighted to be here. Thank you for allowing us to be part of the workshop, and really looking forward to hearing more from you today. Thank you again, Claire and Espina, not only for the financial support, but also for your presence. I think that the interest that you have shown in the panel and the work that we do is very important for the impact and the work that we are all doing together. So thank you very much for being here, for your kind words. Voy a volver al español entonces. Good. Sí, ¿todos con la traducción? Sí, bueno. Ustedes saben que vamos a presentar entonces el informe final del panel. Este es un panel independiente que se creó en el 2015 por iniciativa de 3 organizaciones de la sociedad civil, la Fundación del Debido Proceso, que está aquí Katia, muchas gracias, el centro, el CEGIL, que está también Viviana, muchísimas gracias, y Open Society. Desde el 2018, el proyecto del panel se transfirió a la universidad, American University, al Washington College of Law, que ha servido desde ese momento y este año por 6 ciclos como la secretaría del panel. La intención de tener el panel en una institución académica es para preservar la independencia y la imparcialidad de las conclusiones que el panel saca después de evaluar a los y las candidatas. Ustedes tienen a mano, creo, hay copias del resumen ejecutivo del informe. Nadie quiere leer tanto, por eso nos pareció que era mejor pasar el informe, el resumen ejecutivo, y vamos a publicar en la tarde el informe final del panel, para que ustedes puedan complementar la información que tienen aquí. Este año el panel ha evaluado a 7 personas candidatas que va para ocupar 3 posiciones en la Comisión Interamericana. Como decía, la elección se va a realizar a fines de junio en la Asamblea General de la OEA. Antes de pasar, quiero reconocer a las y los distinguidos integrantes del panel del 2025. Estamos honrados y honradas de tener 3 excomisionados y presidentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del panel. La señora Margaret May Macaulay, el profesor Robert Goldman y el profesor Juan Méndez.
También tenemos el placer de contar nuevamente, creo que por tercer año, con una experta de Naciones Unidas, Ariela Peralta Di Stefano, que es integrante del grupo de expertos en derechos humanos para Nicaragua, y dos distinguidos académicos de la región, Alejandro Chessman, que está conectado en Zoom, que es profesor de Derecho Internacional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Itela, y la profesora Gabriela Rodríguez, que es profesora de Derecho Internacional del Instituto Tecnológico de México, ITAM. Aquí tienen varios estudiantes y graduados que así seguro estarán contentos de verla aquí a Gabriela en el panel, y que también ha sido directora de la carrera, de la maestría, etc. Así que, como verán, un panel de lujo, diverso, con muchas experiencias, que ha trabajado en conjunto por 2 meses para obtener este resultado. También quiero destacar, porque después terminamos rapidito los paneles y no alcanzamos a hacer los reconocimientos especiales, quiero agradecer especialmente a Mosi Mesa Figueroa, que ha sido la secretaria del panel y que ha trabajado intensamente estos 2 meses para lograr que el panel existiera, que tuviéramos un informe, y cuando les digo intenso, le digo intenso. Y así hay un gran reconocimiento a su trabajo, y también al equipo que la ha ayudado, a Carmen Ponce, que estaba con nosotros, no sé dónde está Carmen, aquí. Gracias, Carmen, y Tatiana Vances, que también estaba sacando fotos, no sé dónde está Tatiana, ahí está. Muchísimas gracias por su trabajo, ha sido fundamental para poder hacer el panel. Saben que tenemos 7 personas candidatas, que las voy a mencionar porque no sé si todos y todas saben. Tenemos a Marion Bethel, que es propuesta por las Bahamas, Fabio de Sae Silva, propuesto por Brasil, María Clara Galvis Patiño, propuesta por Colombia, Rosa María Payá Acevedo, propuesta por Estados Unidos, Reina Auxiliadora Rivera Joya, propuesta por Honduras. Esas son 5 personas candidatas que compiten por primera vez, que se han postulado por primera vez para ser comisionadas y comisionados, y 2 candidatos que están postulándose para la reelección: el comisionado Carlos Bernal Pulido, propuesto por el Perú, y José Luis Caballero Ochoa, propuesto por México, también para la reelección. Rápidamente, el panel tiene unos criterios que evalúa, son 5 criterios, porque ustedes van a escuchar las conclusiones, y es bueno que sepan sobre la base de qué esas conclusiones se realizaron. Estos criterios los ha usado el panel históricamente. El panel ha hecho 8 ciclos de evaluaciones y ha utilizado los mismos criterios: alta autoridad moral de la persona candidata, reconocida versación en derechos humanos, independencia, imparcialidad y ausencia de conflictos de interés, aporte a la integración equilibrada y representativa del organismo, y proceso de nominación a nivel nacional. Como decía, el panel hizo sus conclusiones y su evaluación a la luz de estos 5 criterios, y eso es lo que se refleja también en el informe que van a ver ustedes. Ahora tienen acceso a las conclusiones nada más. Finalmente, quiero destacar que el panel tiene una metodología que seguimos todos los ciclos de evaluación en los que se han evaluado candidatos. Se accede a las hojas de vida y la información proporcionada por las personas candidatas. También se les envía un cuestionario a las personas candidatas para que respondan. El cuestionario, al final del informe que van a ver cuando se publique, están todas las preguntas que se les hicieron a las personas candidatas, ahora que son muchas, y tratan de cubrir más o menos todos los espacios importantes del trabajo de la comisión. También se les hace una entrevista. Los integrantes del panel entrevistan a las personas candidatas. Recibimos información de sociedad civil. Ojalá que algunos de ustedes no mandaron mucha información de sociedad civil, ni de la academia, que sí están un poco en deuda eso, pero ojalá que algunos de ustedes hayan mandado información. Y por supuesto también hemos utilizado otras fuentes públicas confiables, por ejemplo, las presentaciones de los panelistas, de las personas candidatas ante el Consejo Permanente de la OEA, etc. Quiero resaltar que 6 de las personas candidatas participaron del proceso. Uno de ellos, el comisionado Carlos Bernal Pulido, rechazó participar en el panel, por eso su evaluación tuvo que hacerse sin su valiosa colaboración. Vamos ahora a proceder a hacer a que los integrantes del panel y las integrantes pueden ir haciendo una evaluación de las personas candidatas y también las conclusiones a las que arribó el panel. Creo que estábamos mostrando la fecha, ya les digo, trabajamos por 2 meses. Hoy concluye el trabajo del panel
con la publicación del informe que esperamos que sirva para que quienes tienen que votar, que son los estados que son parte en la OEA, ustedes saben que con la Comisión Interamericana quienes nominan y votan son los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, utilicen este informe quizás para ilustrar sus votos en las próximas elecciones. Y así quiero pasar a darle la palabra a los y las integrantes del panel a efectos de que podamos ir conociendo cuáles son las conclusiones. En primer lugar, le quiero dar la palabra al profesor Goldman, que va a hacer la evaluación de la candidata Marion Bethel, que como dije fue nominada por Bahamas. Is that working? Working, okay. The panel concludes that the candidate, Marion Bethel, meets the evaluation criteria established in the Inter-American Instruments to be elected as a commissioner to the Inter-American Human Rights Commission. The panel considers that her participation as a member of the Committee for the Elimination of Discrimination Against Women, as well as of expert groups within the CIM and CICAD, both entities of the OAS, will enable her to adopt effectively to the work of the Inter-American Commission. She also demonstrated substantive knowledge of human rights and an understanding of the current challenges facing the Inter-American human rights system, for which she proposed some approaches to address these challenges. The panel did not identify any impediment that would compromise the candidate's independence or impartiality in a way that would disqualify her from being elected as a commissioner of the Inter-American Commission. Okay, mejor? Okay, okay. Sí. However, the panel expressed concern about her membership in various civil society organizations during the selection process, included her stated intention to remain involved in them if elected. In the panel's view, this could bring into question the appearance of independence from the perspective of a reasonable observer. The panel highlights that her candidacy would contribute to gender parity and to a geographically representative composition of the Inter-American Commission. The panel notes that there is no public or participatory nomination mechanism in the Bahamas for bodies of the Inter-American human rights system, and that the authorities directly appointed Bethel's candidacy. Thank you. Muchas gracias, profesor Goldman. Vamos a continuar con la evaluación del segundo candidato, que es el candidato de Brasil, Fábio de Sá e Silva. Le voy a dar la palabra a la señora Margaret May Macaulay. Quiero decir que estamos haciendo las evaluaciones como están organizadas en el informe, por orden alfabético, con los 5 candidatos que van por primera vez a la elección, y después vamos a evaluar los 2 candidatos que van a la reelección. Muchas gracias. Good afternoon, everyone. I have to say, firstly, it's very good for me to see faces of friends of old. Some Professor Rodriguez up there, who made me work a lot for this institution. He and Claudia. Anyway, it's lovely to meet old friends always, and to see so many new young people. I am looking forward when I look down from heaven to see you working avidly for human rights in our region. Please. I mention heaven a lot because I'm old. So anyway, I'm here to speak about the Brazilian candidate, Fábio de Sá e Silva. The conclusions the panel reached, but let me say first, he was such a relaxed candidate during the interview.
as if we were having fireside chats. And I really admired him because I'm very intense in these situations. But anyway, he was very relaxed. The panel concludes the following: that the candidate meets the evaluation criteria established in the Inter-American Instruments to be elected as a commissioner of the Inter-American Commission on Human Rights. The panel also considers that his extensive academic background, his research on public policy and human rights with organizations such as the International Bar Association, UNESCO of Brazil, UNDP of Brazil, and Fiocruz of Brazil, as well as his contribution to the Inter-American Commission of Human Rights country report when we were in Brazil, which I recall, will allow him to effectively adapt to the work of the Commission. He also demonstrated substantive knowledge of human rights and a solid understanding of the current challenges facing the Inter-American human rights system, for which he proposed potential approaches. The panel did not identify any impediment that would compromise the candidate's independence or impartiality, to the extent that it would disqualify him from being elected as a commissioner of the Inter-American Commission on Human Rights. The panel also highlights the contribution this candidacy would make towards a representative composition of the Inter-American Commission on Human Rights in terms of linguistic diversity. Finally, the panel notes that Brazil does not have a public and participatory nomination mechanism for the appointments to bodies of the Inter-American human rights system, and that the candidacy of the candidate was directly appointed by the authorities in that country, which we do not applaud. Thank you very much. Gracias, Margaret. La próxima evaluación es de la candidata María Clara Galvis Patiño, nominada por Colombia. Le voy a dar la palabra a la profesora Gabriela Rodríguez. Muchas gracias, Claudia. Un gusto estar esta tarde con todos y todas. Creo que es importante decir que las decisiones que tomamos fueron siempre en unanimidad por parte del panel, salvo en los casos en que alguien se excluyó de votar, que fue el caso de Margaret en 2 casos. Y bueno, en el caso de María Clara Galvis Patiño, ella participó con nosotros tanto en la entrevista como respondiendo al cuestionario. Y el panel concluye que cumple con los criterios de evaluación contenidos en los instrumentos interamericanos para ser elegida comisionada. También el panel considera que su experiencia previa de la candidata en el litigio para el sistema interamericano, su participación como perita ante la Corte Interamericana, así como las actividades desempeñadas en el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, le permitirán adaptarse al trabajo de la comisión de forma solvente. Asimismo, el panel evidenció un sólido conocimiento sustantivo en materia de derechos humanos y derecho internacional, y una comprensión profunda de los desafíos actuales del sistema interamericano, frente a los cuales la candidata propuso diversas alternativas para su abordaje. El panel no identificó ningún impedimento que afecte la independencia e imparcialidad de la candidata de manera tal que la descalifique para ser elegida como comisionada. El panel destaca la contribución que tendría esta candidatura a la paridad de género en la comisión. Igual que en el caso anterior, el panel advierte que no existe en Colombia un mecanismo público y participativo de nominación para los órganos del sistema interamericano y que las autoridades designaron directamente a la candidata Galvis Patiño. Muchas gracias, Gabriela.
Quiero darle la palabra al profesor Alejandro Chetman. No sé si tenemos que hacer algún ajuste. ¿Está todo bien? Para que haga la evaluación de la candidata Rosa María Payá, nominada por los Estados Unidos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, buenas tardes desde Buenos Aires. Muchas gracias por la invitación a presentar las conclusiones del panel y por su atención. Pido disculpas por no estar allí con ustedes. Mis obligaciones familiares e institucionales no me han permitido viajar para la presentación. Reitero, como dijo Gabriela y otros antes de mí, que estas son las conclusiones del panel y que fueron alcanzadas de manera unánime. Entre las fuentes de información para la evaluación, como señalaba Claudia, la candidata Rosa María Payá Acevedo fue nominada por los Estados Unidos de América. Ella contestó el cuestionario enviado por la Secretaría del panel y participó en la entrevista con el panel el 29 de abril pasado. La Secretaría recibió una comunicación de una organización de la sociedad civil sobre su trayectoria y perfil y ha recabado información de fuentes públicas. Sobre la base de todas estas fuentes, el panel llegó a las siguientes conclusiones. Primero, que la candidata cumple en general con los criterios de evaluación. No obstante, el panel quiere explicitar algunas preocupaciones concretas en cuanto a su experiencia y a posibles conflictos de interés. En particular, la candidata demostró conocimiento limitado de las normas, jurisprudencia, doctrina del derecho internacional de los derechos humanos. Empero mostró comprensión de los desafíos actuales que enfrenta el sistema interamericano y propuso algunas soluciones para enfrentarlos. Además, el panel considera que su experiencia con organizaciones de la sociedad civil le brindará un enfoque desde las víctimas que podría contribuir con la labor de la Comisión Interamericana. El panel no identificó ningún impedimento que afecte la independencia o imparcialidad de la candidata de manera tal que la descalifique para ser elegida como comisionada de la Comisión Interamericana. Empero, expresa preocupación por su pertenencia a diversas organizaciones de la sociedad civil durante el proceso de elección e incluso su voluntad de continuar en la dirección de alguna de ellas luego de ser elegida, lo que puede poner en duda la apariencia de independencia a juicio de un observador razonable. El panel destaca la contribución que tendría esta candidatura a la paridad de género y a una integración representativa de la Comisión Interamericana en términos geográficos. Y por último, el panel nota la existencia de un procedimiento de nominación de personas candidatas a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en los Estados Unidos, el cual ya ha sido utilizado con anterioridad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos entonces a darle la palabra a Ariela Peralta, que va a hacer la evaluación de la última candidata que se presenta por primera vez, que es la candidata Reina Rivera Joya, nominada por Honduras. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Tenés a todos. A ver. Yo le buscaba. Gracias. Muchas gracias a todos, todas por la atención, por estar acá, por querer conocer y seguramente contribuir a la mejor integración de los órganos del sistema y conocer la evaluación del panel. También es lindo personalmente para mí estar acá porque alguna vez estuve sentada ahí como estudiante y siempre es como una casa muy linda, llena de cosas vividas. En el caso de la candidata Reina Auxiliadora Rivera Joya, ella fue nominada por Honduras, cumple con los criterios de evaluación contenidos en los instrumentos interamericanos para ser elegida como comisionada. Ella ha participado como perita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha desempeñado algunas actividades en agencias de Naciones Unidas, especialmente en ONU Mujeres, y estas experiencias le van a permitir, considera el panel que le van a permitir adaptarse al trabajo de la Comisión Interamericana sin dificultades y de manera solvente. Asimismo, evidenció un conocimiento sustantivo en materia de derechos humanos y comprensión de los desafíos que enfrenta el sistema y también, como otros candidatos y candidatas, propuso algunas soluciones para enfrentarlos. El panel no identificó ningún impedimento que afecte a la independencia o imparcialidad de la candidata de manera que la descalifique para ser elegida como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El panel destaca también una contribución que esta candidata haría a la composición de la comisión en cuanto al género
y una integración representativa en términos geográficos, ya que es una candidata presentada por un país centroamericano. El panel advierte que no existe en Honduras un mecanismo público y participativo de nominación para los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que las autoridades de gobierno eligieron directamente la candidatura de Rivera Joya. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ariela. Vamos a pasar ahora a las últimas dos evaluaciones de los candidatos que están postulados para la reelección. Quisiera hacer dos aclaraciones importantes. Una es que el panel tiene una práctica de que cuando uno de los integrantes del panel siente que puede tener un conflicto de interés o generar alguna apariencia de falta de imparcialidad, se excusa de participar en la evaluación, en la discusión de esa evaluación. En este caso, la señora Margaret Macaulay se excusó de participar de la evaluación y de la discusión en relación a la evaluación de Carlos Bernal Pulido y de José Luis Caballero Ochoa por haber servido como integrante de la Comisión Interamericana parte de su mandato con estos dos candidatos. También quiero decir que el panel tiene una práctica de hacer una evaluación más estricta cuando las personas candidatas van a la reelección. Esto porque obviamente existe 4 años, o en el caso de José Luis Caballero, 2 años por lo menos de gestión anterior, y eso le permite al panel evaluar el trabajo que el candidato ha hecho en su primer mandato. Voy a darle entonces la palabra ahora al profesor Juan Méndez, que va a hacer la primera parte de la evaluación del candidato Carlos Bernal Pulido, y después le damos la palabra al profesor Goldman, que va a concluir con esa evaluación. Muchas gracias. En base a la explicación que dio la profesora Martín hace un minuto y después de un exhaustivo estudio de los antecedentes y de la actuación del candidato Carlos Bernal Pulido en los últimos 4 años, el panel concluye que el candidato Bernal Pulido en su primer periodo como comisionado ha ejercido sus funciones de manera tal que genera una genuina y racional preocupación en cuanto a su capacidad para fortalecer el trabajo colegiado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si fuera reelecto. En primer lugar, con relación a su competencia en derechos humanos, no existe duda de que el candidato Bernal Pulido es un jurista destacado, con publicaciones y trabajos académicos específicos en derecho constitucional, derecho comparado y derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, de la información recibida por el panel y las investigaciones académicas que así lo demuestran, se advierte con claridad que el candidato ha sostenido una posición interpretativa en ciertas materias sustantivas que se contrapone con la jurisprudencia interamericana articulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, sus posiciones están en conflicto directo con principios consolidados por dicha jurisprudencia, particularmente aquellos que establecen que la Convención Americana de Derechos Humanos debe interpretarse a la luz del principio pro homine, promoviendo en ese marco una interpretación evolutiva que contemple el cambio del tiempo y las circunstancias y tomando en consideración los hechos en cada caso concreto. De igual manera, la posición extrema del candidato sobre la aplicación del margen de apreciación a los estados para restringir el ámbito de competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún en el marco de violaciones graves de derechos humanos, no se ha aplicado y no se compadece con la práctica histórica de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien nuestros órganos reconocen que los estados tienen discreción para implementar los derechos humanos conforme a su derecho interno, esa discreción no permite la derogación en la práctica
del derecho humano respectivo. Como dijimos en nuestro informe, el panel entiende que ni el margen de apreciación, ni los principios de pacta sunt servanda o de subsidiariedad deben ser usados para justificar los excesos del autoritarismo, el debilitamiento de controles al abuso de poder, ni a la ruptura del Estado de Derecho. Le paso la palabra al profesor Goldman para completar este análisis. Okay, thank you, Juan. We're going to do this Canadian style. So I will speak in English. Give a chance to and I will pick up where Juan left off. Let me just say, this is a summary. This is a serious matter, as all of these are with the panel, and you need to really read the content to fully understand why conclusions, particularly in this case, were reached with respect to this candidate. So the conclusion picks up as follows. Additionally, the disproportionate use of dissenting opinions in nearly all Inter-American Commission decisions, including press releases and social media posts, reinforces the concerns expressed by this panel regarding whether the candidate possesses the specific qualities required for the role of a commissioner, namely the ability to foster dialogue and build consensus on human rights matters as part of a collegial body. Moreover, his repeated dissenting opinions questioning the Inter-American Commission's working methods and casting doubt on its independence and impartiality undermines the legitimacy of this body and erodes its credibility and effectiveness in fulfilling its core mandate, which is the protection of human rights for millions across the Americas. In sum, after conducting a stricter evaluation of Bernal Pulido's performance during his first term as commissioner, the panel concludes that despite his expertise in international human rights law and academic trajectory, the candidate has systematically undermined the credibility of a collective body, such as the Inter-American Commission, rather than seeking to strengthen its effectiveness through dialogue. The panel observes that his conduct has objectively tended to erode the cohesion, credibility, and prestige of the body he was elected to serve on. For these reasons, the panel concludes that candidate Bernal Pulido does not meet the essential criteria to be elected for a second term. Thank you. Thank you, sir. Le voy a dar la palabra ahora al profesor Juan Méndez, que va a completar las evaluaciones del candidato José Luis Caballero Ochoa, nominado por México. En el caso del candidato José Luis Caballero Ochoa, el panel concluyó que el candidato cumple con los criterios de evaluación contenidos en los instrumentos interamericanos para ser reelegido comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El panel considera que su amplia trayectoria académica en la Universidad Iberoamericana, sus investigaciones en derechos humanos y derecho constitucional en la Universidad de Fordham, en Nueva York, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,
y su participación técnica como perito y amicus curiae en los casos San Miguel de Sosa y otros versus Venezuela, y Atala Rufo e hijas versus Chile, respectivamente, le permitirán continuar con su trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de forma solvente. Asimismo, evidenció un sólido conocimiento sustantivo en materia de derechos humanos y una comprensión profunda de los desafíos actuales del sistema interamericano de derechos humanos, frente a los cuales propuso diversas alternativas para su abordaje. En adición, este panel advierte que la trayectoria del comisionado Caballero Ochoa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revela una posición consistente con la defensa de los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la reparación integral, así como una capacidad para abordar desafíos estructurales en la región. El panel no identificó ningún impedimento que pueda afectar la independencia o imparcialidad del candidato, de manera tal que lo descalifique para ser reelegido comisionado de la Comisión Interamericana. El panel advierte que no existe en México un mecanismo público y participativo de nominación para los órganos del sistema y que las autoridades designaron directamente la candidatura de Caballero Ochoa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Méndez. Con esto completamos las evaluaciones de las 7 personas candidatas, pero antes de concluir las presentaciones y pasar a las preguntas que pueden hacer ustedes aquí en la sala o quienes están siguiendo el evento en forma remota, vamos a concluir con unas recomendaciones que el panel hace. El panel, como dije, tiene 8 ciclos de evaluación de personas candidatas y por eso creemos que ha sido una de las grandes contribuciones identificar algunos aspectos dirigidos a los estados y también a los candidatos de modo que puedan fortalecerse el proceso de selección. Le voy a dar la palabra a la señora Margaret May Macaulay, que va a hacer un resumen de las 6 recomendaciones, 6, ¿no es cierto? Recomendaciones que hizo el panel. Thank you. Before I start that, could I just make a comment in relation to the 2 candidates in which I recused myself with the speedily agreed position I took by the rest of the panels. I look forward to reading the full report on them both, but particularly in relation to one of them. But I had the privilege, if I could call it a privilege, of being the first time in my life abused in a public meeting that I was conducting by one of those persons. And abuses that you would meet only in the streets against a woman. Crass, low-class abuse. So I'm looking forward to reading the report. I only heard it first time today what they said, just like you. So now let me go to my job, my work. The recommendations of the panel. In line with its previous reports, the panel, after evaluating the candidates and taking into account the above considerations drawn from 8 cycles of evaluation practice, reiterates a series of recommendations to the states and to the Organization of American States itself in order to advance the improvement of the current system for the nomination and election of candidates to serve the Inter-American Commission and the Court on Human Rights, which are vital for us in the region and even more so now. 1, states must establish a transparent, participatory, and open national procedure set out in the guidelines and in the resolutions of the Organization of American States General Assembly, the SIM report, and the recommendations of this panel itself, and comparative practices. Such a process should take into account criteria including gender parity and the representation of different ethnic and racial groups in the region.
to ensure the selection of candidates who meet the requirements of independence, impartiality, recognized competence in human rights in accordance with the normative requirements of the Inter-American Instruments. With few exceptions mentioned in the previous evaluation cycles, states generally have been unwilling to establish such mechanisms. The panel strongly recommends that states implement these national nomination procedures in consultation with civil society, all the organizations of civil society, with sufficient time prior to the elections of the Inter-American Commission and to the court in 2027, which is the next term for elections. Number two, that states should ensure that the process for the election of candidates by the Organization of American States be improved pursuant to the recommendations set forth in the resolutions of its General Assembly, the same report, and the reports of this panel. This process should consider gender parity, representation of different ethnic and racial groups in the region, geographic diversity, and the various legal systems of the hemisphere, while guaranteeing the independence, impartiality, and suitability of those elected to the human rights bodies of the Inter-American rights system. Throughout its different cycles, the panel has also recommended to the OAS that the OAS establish an advisory committee of independent experts without state representation, responsible for ensuring the suitability of candidates nominated to the Inter-American Commission and the Court of Human Rights. 3, that states refrain from nominating candidates who hold positions in the executive branch at the time of their nomination, in order to avoid compromising their independence and impartiality, as well as to eliminate any perception of a conflict of interest when assuming office if elected. In any event, the panel considers it of fundamental importance that the candidate at least resigns from their post at the time of the nomination. 4, that states should vote based on the qualification of candidates. Consequently, they should refrain from trading votes at any time, but especially prior to the nomination of all candidates, in order to ensure a serious and thorough assessment of the requirements established by the Inter-American Convention of Human Rights for selecting those who will occupy these key positions in the Inter-American Commission and the Court of Human Rights. 5, that states consider requesting the Secretary General of the Organization of American States to open the nomination process for candidates 9 months prior to the General Assembly, and require them to submit their nominations at least 6 months in advance of the elections. This would allow the panel sufficient time to conduct its evaluation and produce its report, which will inform all parties concerned in the election process about the independence, impartiality, and the suitability of the proposed candidates. 6, that the candidates for election to the Inter-American Commission and the Court of Human Rights should participate in all, I repeat, all the existing evaluation processes in order to demonstrate their commitment to all
users of the Inter-American system. And Madam, before I finish, could I just comment? This time under 5 that the panel is proposing, it's really very important. They have a very small secretariat of 3 young ladies and Professor Martin, who were up until 4 o'clock this morning finishing these reports. Mind you, I cut off, I went to bed, I was waiting to get, I cut off about 1:30. So, but we can't keep treating people like this who work in human rights with commitment. And it is important for the states to have the assistance of this panel, which works so hard with their small secretariat, to assess properly. I've been in both the court and the commission, and God, I know it is important that we have proper assessment of candidates. And so I hope you will help with lobbying the OAS member states to work towards this before the 2027 elections. Thank you. Gracias, Margaret, ya les dio trabajo. Bueno, no sé si vamos, cómo quieren conducir las preguntas, porque entiendo que hay preguntas también remotas. Gabriel, te doy, a ver si nos ayudas un poco con la organización. So you can basically raise your hand here. So far, we don't have any question online. So those of you that wants to ask questions, please raise your hand and I will go to you with the microphone. You need to ask here because that's the only way the interpreters will hear. Okay? En español. Les voy a ir con ustedes, voy a ustedes con el micrófono para que puedan hacer las preguntas porque esa es la única manera en donde hay interpretación simultánea. Solo levanten la mano, en este momento no hay ninguna pregunta online. Así que el que quiera hacer preguntas, que por favor levante la mano. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Solcire Previñano, soy una abogada argentina residida en la Universidad de Buenos Aires. Y tenía 3 preguntas. La primera, sobre el proceso de evaluación que hicieron ustedes, si específicamente en las entrevistas le preguntaron a los candidatos y a las candidatas sobre la situación actual de financiamiento que está viviendo la Comisión Interamericana y si los candidatos brindaron una respuesta para eso, candidatos y candidatas, porque quizás las entrevistas fueron antes de toda la noticia del desfinanciamiento. Después mi segunda pregunta es si tienen alguna reflexión sobre la candidatura de Estados Unidos por ser un país que primordialmente está financiando el sistema y presenta a alguien, si tienen alguna reflexión en torno a eso. Y por último, mi tercera pregunta es si consideran que más allá de las habilidades y desempeños que tenga cada candidato y candidata, si creen que las personas que deberían ser elegidas tendrían que ser mujeres para garantizar la paridad de género. Gracias, Solcire. Tenemos 2 preguntas más online. ¿Prefieren todo? You want all the questions together? Right. Bueno, tenemos 2 preguntas online. Una es de Cristian Guailinos, de APRODE, Asociación Pro Derechos Humanos de Perú. Buen día, por favor, ¿nos podrían brindar mayores detalles con respecto a la evaluación realizada sobre el candidato Bernal Pulido? Gracias, saludos cordiales. Y la siguiente pregunta es, de hecho, de una ex integrante del panel de la edición 2024, Sergia Galván, a quien enviamos un fuerte abrazo desde aquí. Ella felicita al panel por el excelente trabajo y su pregunta es, me gustaría saber si el panel indagó en los candidatos y candidatas sobre sus posturas en torno a temas de mucha complejidad en la región, como derechos sexuales, derechos reproductivos, igualdad y equidad de género. Perdón. Bueno, no sé si quieren alguno tomar el... Can I deal with the one on financing? I think we did ask, and some candidates had some interesting proposals in it. And in fact, there was almost a debate at one point because the US financing, which was not that the state of the OAS
approach the US to do so. In fact, the US finances the United Nations quite heavily as well, and finances a whole lot of things around the world because it wanted to be in the position of leader of the world. Nobody forced them to do it. They decided to do it. And then there is the sensitivity of the work which these organs do, that we don't have an open door policy that you can go and approach just anybody and get financing and any corporation or something like that. Because we do sometimes in the process, there's some very confidential matters that have to be dealt with. And you do not want to be in the, to use a common parlance, in the pockets of people or corporation or states who would interfere with the autonomy of the commission making its decisions without any pressure and the court. So therefore, there is a constraint about how financing can be raised. And I think both the UN and the OAS laid back, because from the time the US started financing, nothing like this has happened before, except once when I was commissioner in the first term of the current head of state. And funds were removed from my rapporteurship on the rights of women, and one knows why. So it's never happened in this whole scale position before. But I think they do have to rethink, and we had a lot of debates. You know, when I entered in 2016, it was the worst financial position the commission had been in before. Now, we even thought about doing GoFundMe, which I never knew, I didn't know what that was at the time. Anyway, we just decided not to. And then we got assistance from various states in the region. It's not the US alone which finances our work. States in the region do so, as much as they're able to, and so on. It is not adverse to, because one doesn't answer to any state when you were doing our work. And if they try to do that, we come back very strong on them and say, no, we're autonomous, you can't interfere, so on, because sometimes they do try to interfere. So that's, I do the funding. Thank you, Margaret. Juan, ¿quieres contestar? Sobre el tema del financiamiento, en realidad nosotros en el cuestionario le preguntamos a todos los candidatos y candidatas cómo enfrentarían primero, qué identifican como desafíos del sistema, y son ellos y ellas los que aluden al financiamiento a veces y a veces no. En todos los casos, por supuesto, tenemos en cuenta al evaluar cada candidato si tienen ideas concretas sobre cómo superar todos los desafíos, todos los problemas, incluidos los problemas financieros. Debo decir que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión ahora es mucho más numerosa y tiene mucho más recursos que cuando Bob y yo éramos comisionados. Ha pasado un tiempito, ¿cierto? Pero, y quiere decir que me parece a mí que la comisión como tal, porque tiene mucho prestigio, tiene cierta capacidad de recaudación importante, lo cual no quiere decir que los estados no deban asumir su responsabilidad, todos los estados de la OEA, de contribuir en la medida de sus posibilidades al financiamiento del sistema. Sobre el tema de la candidatura presentada por Estados Unidos como miembro de la OEA tiene derecho a presentar candidatos y nosotros no hemos juzgado eso. Sí hemos evaluado la candidatura misma, pero en base a las contribuciones que podría hacer la candidata y que seguramente podría hacer contribuciones positivas, y también, como dijimos, expresando algunas preocupaciones que nos suscita
su candidatura desde el punto de vista del conflicto de interés con su permanencia en entidades de la sociedad civil que trabajan en el tema también de derechos humanos. Y esto es consistente con lo que hemos dicho siempre en todas las ediciones anteriores del panel sobre la necesidad de la independencia de los estados, pero también la independencia de las organizaciones de la sociedad civil a la que puedan pertenecer o hayan pertenecido con anterioridad. Sobre el tema de la equidad de género, siempre, también desde siempre hemos propiciado que en la decisión para votar se tenga en cuenta el equilibrio de género y el equilibrio geográfico y el equilibrio de sistemas jurídicos distintos que hay en el continente. Y obviamente sí es posible que eso resulte un problema en el futuro desde el punto de vista de países que consideran el equilibrio de género como una ideología woke, pero en eso, por lo menos por ahora, no ha afectado, no ha afectado el sistema, por eso no teníamos que pronunciarnos en esta ocasión y esperemos que no lo afecte nunca, pero nosotros mantenemos el criterio del equilibrio de género en todas nuestras consideraciones. ¿Me permite seguir? Sobre la pregunta sobre el candidato Bernal, obviamente, como dijimos, estábamos leyendo las conclusiones de un estudio de varias páginas. No podemos resumirlo ahora, sería inútil tratar de resumirlo, pero sí los remito a todos y a todas a leer el documento entero que va a estar a disposición hoy o mañana y que ahí van a entender ustedes por qué decimos lo que decimos en las conclusiones. Y con respecto a la pregunta de la colega de otras versiones anteriores del panel, Sergio Galván, nosotros, como digo, sostenemos la necesidad de la equidad de género y consideramos que los derechos de la mujer son una parte integrante de la materia sustantiva de la Comisión y de la Corte, y por eso pensamos que el análisis sobre la actitud hacia los delitos de violencia sexual, como otros delitos de género, que no son solamente de violencia sexual, son una parte importante de lo que nosotros analizamos en la trayectoria y en las opiniones que los distintos candidatos hayan expresado en su trabajo académico, en su trabajo público y también como comisionados en un determinado momento. Eso es todo, gracias. Gabriela. Ya, perdón. Bueno, nada más para agregar la importancia de los cuestionarios y las entrevistas, o sea, que los y las candidatas decidan participar en el proceso, pues nos da la información que necesitamos para evaluar de manera equilibrada y igualitaria, ¿no? Entonces, cuando alguien decide no participar, pues la información es la pública a la que podamos acceder. Y específicamente en relación con lo que mencionaba, si hay una pregunta específica sobre derechos sexuales, reproductivos y igualdad. Y otro tema también que igual no se menciona, además de el equilibrio, igualdad de género, de la paridad, es que también está el tema de los pueblos indígenas, de la participación que haya, ¿no? O sea, la posibilidad de que haya uno o una comisionada también que pueda acceder desde los pueblos. Ariela. Creo que no. Okay. No, cortito porque no quiero repetir ni abusar de vuestro tiempo. Escuchándolo a Juan, suscribo todo lo que los demás colegas, pero justo Juan como que resumió un poco las preguntas. Solo 3 cositas nada más.
Me parece importante, como acá solo un resumen, pero me parece importante, por el interés de ustedes, que lean el informe, no solamente el informe todo, pero que lo lean detalladamente, porque hay terminología que nosotros usamos a propósito para señalar ciertas diferencias. Entonces, por ejemplo, se ha nombrado la candidatura de Estados Unidos. Juan resaltó la preocupación sobre el posible conflicto de interés. También hablamos de un conocimiento limitado de ciertas cosas. Entonces, hay terminologías que muestran la diferencia porque lo que estamos evaluando son las personas candidatas, no los países, ni su conducta política, ni los gobiernos de turno. Y Estados Unidos tiene todo el derecho, la legitimidad de presentar candidatos, ha sostenido el sistema y no ha presentado a veces, así que, y bueno, tiene que cumplir con sus obligaciones como todos los demás. Y después sobre el género también me suscribo a lo que decían los colegas, pero creo que también el panel ha contribuido mucho en los avances de género, por lo menos yo que he participado en otros, creo que en muchos foros, en muchos lugares, que cuando presentamos con los estados las recomendaciones, cuando traemos a cuenta lo de todas las resoluciones de la OEA, la CIM, creo que realmente hemos contribuido y no podemos evaluar a las personas por su género nada más para que integren un cuerpo de esta naturaleza. No sé si Bob quiere hacer algún comentario o Alejandro, no lo... I No. yield to Alexander. Ok. ¿Más preguntas? Ujú. Creo que acá hay también, toma 2 o 3, así hacemos más rápido, así podemos terminar en tiempo. Gracias al panel por su presentación. Mi pregunta gira en torno a una situación sui generis que se presenta en esta elección, y es que hay dos candidatos colombianos. Y esto, pues, por supuesto, plantea un reto en punto de independencia de las decisiones que van a tomar, porque el candidato Bernal antes era candidato de Colombia, ¿cierto? Lo cual le generaba una inhabilidad para resolver casos sobre Colombia, pero en esta nueva ocasión para la reelección es el candidato de Perú. Entonces, ¿cuál sería su inhabilidad frente a Perú, frente a Colombia, frente a las dos? Y eso qué genera, pues, porque él ya no es el candidato de Colombia, ¿cierto? Lo fue hace en el gobierno anterior, pero en este gobierno la candidata era María Clara Galvis. Entonces hay como una intención, una sospecha de minar ese proceso de candidatura de Colombia para la comisión. Buenas tardes, Kelvin Zambrano, soy abogado venezolano. Me surgen dos preguntas que pueden ser interesantes. La primera, ¿el panel tiene alguna comunicación con los estados que propone a los candidatos? Y si es así, son sometidos también a una serie de preguntas, quizás para conocer por qué a ellos los postulan para estos cargos. Y si el panel ha pensado alguna vez proponer un modelo de cómo deben ser los procesos de elección por parte de los estados, porque creo que en una de las recomendaciones hablan de la importancia de que los estados adopten mecanismos para la elección transparente de los candidatos que proponen el sistema. Gracias. Una tercera pregunta. Thank you so much. My question was related to the lack of the national mechanism that the panel acknowledged with regards to Colombia, Honduras, and Brazil, I believe. Can you provide the example of the countries that successfully implemented and established such mechanism, and whose idea and whose leading part was that? Was it the civil society institutions? Was it academia? Were they NGOs who actually requested the state to implement such mechanism? Thank you. Uh,
Just to be brief on the question, this came up when we gave our report to member states prior to being here. And the question, which is really a very unique one in the history, I believe, of the system. We have had circumstances where a state has nominated a national of another state. This happened in the case of my colleague here at the law school, Thomas Bergenthal, who was nominated by Costa Rica to be on the court because the U.S. had not and has not ratified the American Convention. And he was put up, but there was no other American against who was this. So basically, we said, this is something for you states to deal with. Now, something would happen if both are elected. The convention stipulates that you cannot have on the same body nationals of the same country. And I would anticipate that the commission would throw this to the states themselves, and there's a juridical department and so forth. But there would be a clear, something would have to be done on that. So yes, the issue has been, it's known. It's known. Okay. Ariela. Aprendí. Ahora sí. No, quería un poco creo que dos preguntas se overlap, la de los procesos de nominación nacional. Si ustedes miran final report en este ciclo, y bueno, lo escucharon en el resumen, ninguno de los candidatos, y voy a hacer una excepción, todos los candidatos, nosotros, las personas candidatas, ponemos al final el proceso de selección porque se los preguntamos a las personas candidatas y también, bueno, buscamos el conocimiento. Creo que en otra oportunidad le preguntamos a los estados en alguno de los ciclos. Y en este caso ningún país, o la elección fue hecha, suponemos que por el Poder Ejecutivo directamente, o sea, fue una decisión del gobierno sin un proceso de selección establecido. Sí decimos que en el caso de Estados Unidos hay un proceso de selección on place, ¿no? Establecido. Y si mal no recuerdo, para contestar tu pregunta, los países que tienen procesos de selección establecidos, que algunos pueden ser, y lo han admitido, que son mejorables. Por ejemplo, Chile tiene un proceso, recuerdo una reunión que tuvimos con los estados, que bueno, lo presentó, lo contó, lo van a ver en el reporte final, cómo es el proceso que tienen, pero sujeto a, bueno, Chile dijo que tenía que, sujeto a que fuera un poco más participativo y perfeccionado, lo digo con toda la buena fe, porque si mal no recuerdo participaba, por ejemplo, solo lo que sería el Ombuds Office de Chile y no estaba tan abierto a otras instituciones, pero Chile lo reconoció y que estaban trabajando sobre ello. Argentina tiene un proceso y después lo pasó en la normativa argentina, una resolución, y ahí se establece todo, pasó a ser como parte de la normativa del país, y entonces hay un proceso con todo su detalle. Y en el caso de Estados Unidos también. Si no me equivoco, son solamente esos 3 países los que conocemos que el proceso de selección. Lo que nosotros no, bueno, yo parto de la experiencia también de estar en otros paneles, muchas veces cuando no hay proceso de selección y nosotros lo ponemos, claro, muchas veces la persona candidata te dice, bueno, sé que llamaron a otras personas o cosas así, pero claro, no es un proceso de selección abierto, transparente. Si ustedes leen el reporte en su totalidad, van a ver muchísimas propuestas que nosotros hacemos y hemos refinado, elaborado con experiencia, con el tiempo, sobre cómo los procesos de selección a nivel, la importancia que tienen, porque esa va a ser la persona que va a llegar como candidata por el Estado y esa va eventualmente a ser una persona elegida para integrar el órgano del sistema. Y bueno, y además por una debida
diligencia del Estado en abrir a todas las personas que tienen las posibilidades y la versación, la experiencia y compromiso para poder ser tenidas en cuenta para esa nominación, y hacemos creo cada vez alimentamos más, y en base a otras experiencias que hay también en otros órganos internacionales sobre cómo deberían ser los procesos de selección, y el panel refuerza mucho y estamos convencidos que los procesos de selección deberían ser la primera piedra angular de este camino. Y sí, solo 3 países que sabemos hasta ahora que los tienen. Bueno, y después esos comentarios que hacen los candidatos, pero sin proceso alguno. Gracias. Juan, ¿querías hacer un comentario? Sobre lo mismo, en realidad han habido modelos, algunos más elaborados que otros. Lamentablemente hay que decir también que algunos estados tienen el modelo y después lo abandonan o no lo usan. Y eso se aplicó en el caso argentino más reciente, no en esta elección. Y también en el caso de esta elección, Estados Unidos no usó un sistema de nominación que sí se había usado para otras candidaturas a los órganos del sistema en otras oportunidades. Algunos estados sí sostienen que tienen un proceso más informal de consulta, y es difícil cuando es informal evaluar la validez y la transparencia que tiene ese proceso. Pero por último, nosotros no tenemos un modelo de proceso de nominación. Tenemos, como dijo Ariela, una serie de criterios y de ideas que a lo largo de varios años hemos sugerido se adopten, pero francamente están en un nivel de generalidad y más bien de objetivos y de criterios. Pero cada estado tiene que encontrar la manera de implementarlo según su cultura jurídica, su ordenamiento, etcétera, y buscar la manera de que estos procesos sean, digamos, sirvan para enriquecer las candidaturas y para propiciar la mayor participación posible de la sociedad civil y de otros expertos que pueden tener algo importante que decir sobre candidaturas, aunque no sean candidatos. Quizás más trabajo para ustedes, ¿no? A ver, explorar y trabajar a ver si hay procesos nacionales de selección para las elecciones del 2027. Quiero decir una cosa de metodología y después vamos a dar una última pregunta que está online, así vamos así cerrando para que ustedes puedan descansar un ratito antes de las clases. Efectivamente, nosotros tenemos una comunicación con los estados todo el tiempo. En realidad, nosotros presentamos el informe del panel esta mañana en la OEA ante los estados miembros de la OEA, y tenemos una comunicación constante. Si los estados quieren mandar información, también ha habido un llamado abierto a la sociedad civil en general que presente información. Es decir, no tenemos una cosa oficializada, pero sí tenemos contactos y sí tenemos constante comunicación. Al principio del trabajo del panel también tuvimos una reunión con los estados, así que todo el mundo sabe que el panel existe y podría efectivamente brindar otro tipo de información. Creo que tenemos una última pregunta, no sé si la quieren recibir, la va a contestar Alejandro y con eso vamos a terminar, así pueden descansar un ratito. Bien, la última pregunta en línea dice lo siguiente, es de un invitado anónimo. Quiero saber... ¿De quién, perdón? Anónimo, no sería bueno no que he dan- decidido su nombre, pero... Qué lástima que no dan el nombre, ok. Ok. Quiero saber qué tipo de consideraciones o indicadores y cómo se desarrollaron y usaron para la determinación de imparcialidad e independencia. Creo que la quería contestar Alejandro, ¿no es cierto? No, digo, 2 cositas quería decir, y aprovechando también lo último que decían Ariela y Juan. Sobre los criterios de independencia e imparcialidad, el informe tiene un apartado especial donde explica específicamente cómo se analizan. Diría yo que toma mucho en consideración el trabajo que se ha hecho para los principios de Bangalore sobre conducta judicial y las directrices de Addis Abeba. Y un rasgo importante que tomamos es que para evaluar esta independencia e imparcialidad no solamente se toman en cuenta que la persona no tenga sesgos
o que no pueda ser, o que no vaya a ser influenciada por otros actores, sino también la apariencia de falta de independencia o imparcialidad ante los ojos de un observador razonable, como aparecieron en las conclusiones, porque entendemos que esa apariencia también forma parte de la legitimidad y credibilidad de la actuación de los y las comisionadas. Y quería decir una última cosa también para abonar todo lo que habían dicho Ariela y Juan sobre los procesos, que en algún sentido el panel es la primera vez que yo participo, pero me parece muy importante destacar que el panel practica lo que reclama, es decir, el panel tiene un proceso transparente, participativo, se invita a la sociedad civil, se invita a los estados, se invita a la academia, abierto, que sigue pautas preestablecidas, es decir, que hay un compromiso con la importancia de los procesos que no solamente se reclama, sino que además se ejerce y que me parece que el panel cree que afecta y que ayuda a consolidar la legitimidad de los resultados. Esos son, gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos y todas las integrantes del panel 2025. Vas a tener todos y todas van a tener acceso al informe para poder leerlo y complementar la discusión. Obviamente esperamos que el informe tenga un valor, sea analizado, sea estudiado, como dije al principio, por quienes tienen que tomar las decisiones, que son los estados, parte y miembros de la Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias. Sigan el trabajo del panel. Creo que es un ejercicio fundamental que, como dijo Alejandro, tiene también el interés de que participen todos los sectores. También escriban, critiquen. Todo lo que se hace siempre beneficia para mejorar los procedimientos. Muchísimas gracias y buenas tardes.